entes. ¿Vamos bien? Vamos a Primera de Tesalonicenses, por favor. Capítulo 5. Vamos a leer en el versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mira, nosotros, Dios es un Dios, es trino, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El número 3 representa lo perfecto, lo completo. Eran 3 partes las del tabernáculo: atrios, lugar santo, lugar santísimo. Y nosotros también estamos representados en eso mismo. Somos espíritu, tenemos un alma y habitamos dentro de un cuerpo. Entonces dice que es importante que todo nuestro ser sea guardado. Subraya el término guardar. El término guardar se traduce como poner un cerco. Y cuando Dios habla de esto, equivale a una persona que tiene cuidado de lo que entra y de lo que sale, o aquella persona que es buen administrador de su ser. Dios nos ha constituido gente como sus administradores. Algo que le pertenece a Él es tu cuerpo, porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿A quién nos compró? Jesús a precio de su sangre. Amén. Pero Dios nos enseña en su palabra a ser buenos administradores de esto. ¿Por qué? Porque en tu caminar va a haber cosas que de una u otra manera buscan detenerte. Pero cuando tú empiezas a administrar tu vida en base a la palabra, pues vas a aprender con qué poner freno a aquellas cosas que no tienen que entrar. Y quiero enseñártelo con el primer hombre al cual se le encargaron cosas y que tuvo que poner un cerco. Vamos a Génesis, por favor, capítulo 1. Y vamos a ver esto con Adán. Yo quiero que veas que Dios le dotó de todas las cosas. Él fue el que plantó un huerto, prácticamente le puso el lugar de habitación, pero Adán era el encargado de administrar ese cerco. Si tú ves en Génesis capítulo 2, versículo 15, ¿ya la tienen? Dice: tomó pues Yahweh Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y ¿qué más? Y lo guardara. No nada más lo puso en Edén para que trabajara eso, sino para que también pusiera un cerco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay cosas que quieren entrar para destruirte. Yo por eso empecé con esa cita de que nosotros somos espíritu, tenemos un alma y habitamos dentro de un cuerpo. ¿Por qué? Porque desde el momento que tú abriste tu corazón a Jesús, Él ha venido a entrar a tu vida. Y su presencia es lo único que puede generar vida en tu cuerpo. Amén. Pero es necesario que tu alma sea transformada y deseches todos aquellos pensamientos o palabras que no provienen del Padre. Quiere enseñarte a pensar de la misma forma en la que Él piensa, porque Él quiere que vivas las mismas cosas que Él vive. Pero si tú sigues con pensamientos de la tierra, puedes estar experimentando fracaso. A Adán se le entregó un lugar que él tenía que trabajar, pero también tenía que guardarlo. ¿Y sabes qué pasó? Él no guardó bien ese lugar. Primero, pues saben que no le enseñó a su esposa, ¿verdad? Pero dice que a partir del versículo 3, capítulo 3, empieza a describir cómo Satanás empieza a trabajar en la vida de la mujer. Y algo que tenemos que entender, gente, es que tenemos un enemigo. No 1, 4. ¿Sí? Tenemos 4 enemigos. Lo que buscan es detenerte. Pero esos enemigos hablan un lenguaje que es contrario al lenguaje que habla tu Dios. Yo quiero que tú comprendas que todo el universo fue constituido por palabras. Palabras pueden llevarte a éxito como palabras pueden llevarte a derrota. Y tú tienes que empezar a administrar bien tu ser escuchando las palabras correctas. Por eso Dios habla tanto de cercar nuestra vida. Porque es necesario cercar, por ejemplo, tu corazón. Dice: sobre toda cosa guardada que hagas, guarda tu corazón. Vamos allá, Proverbios capítulo 4, por favor. Versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, ¿qué? Mana la vida. Pero no nada más dice del corazón. Vamos a Deuteronomio, por favor.
capítulo 4, versículo 9 dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma ¿con qué? Con diligencia. Miren, gente, hay cosas que tenemos que ser diligentes al llevarlas a cabo. Y cosas muy importantes es lo que entra en tu corazón como lo que entra en tu alma. Porque lo que hay en tu corazón y lo que hay en tu alma va a ser lo que tarde o temprano vas a hablar y por ende va a ser lo que vas a vivir. ¿Vamos bien? Y a veces hay gente que no administra bien las cosas. Hay gente que sus emociones siguen gobernando. Entonces no estás administrando bien tus emociones. Cuando tus emociones tienen que estar gobernadas por la palabra de Dios, no por las situaciones. Y eso es algo que nosotros tenemos que comprender. Amén. Mira, ponle algo ahí. Y vamos a ir viendo un poquito, pero quiero que vayas a Primera de Reyes. ¿Han aprendido Elías, un profeta de Dios? En el tiempo de Elías, miren, yo quiero que empecemos a leer a partir del capítulo 19, versículo 1. Pero en el tiempo de Elías fue el hombre que ordenó que no lloviera y por el cual también Dios volvió a ordenar que lloviera, ¿sí? Yo quiero que comprendas que la sequía o todo lo que habla de sequía el Antiguo Testamento era falta de palabra o falta de predicación, ¿sí? Tú puedes estar pasando situaciones, pero cuando la palabra viene te da las herramientas para enfrentar esas situaciones. Por eso nunca le des vacaciones a la palabra, porque es necesario que escuches la palabra de Dios para que ejerzas gobierno. Amén. Pero algo sucedió en la vida de Elías. Elías hizo cosas extraordinarias. ¿Cuántos pueden dar un testimonio aquí de lo que Dios ha hecho en sus vidas? Levanten su mano. Yo creo que todos, porque Jesús entregó la vida en esa cruz, murió y tú al recibirlo experimentaste vida eterna. Amén. Entonces, nunca vas a conocer el Seol. Ese es un gran testimonio. Amén. Reconocer que Jesús fue propicio a nuestras vidas. Pero Elías experimentó que fuego cayó del cielo y le demostró a mucha gente, a muchos, que Dios era real. Pero por escuchar palabras incorrectas, lo llevaron a fracaso. Mira, a veces es tan sutil como las palabras operan. Pero a veces tú pudiste haber visto una noticia, haber escuchado un chisme, haber escuchado lo que sea. Pero si no administras bien esas palabras, te vas a rendir a esas palabras. Y solamente la palabra de Dios puede llevarte a otros niveles. Y yo quiero enseñártelo con este hombre porque era un gran hombre de Dios, pero que de una u otra manera estaba experimentando situaciones. ¿Vamos bien? Vamos a leer en el capítulo 19, verso 1. Dice, Acab, fíjate, dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Oye, Elías acababa de hacer que fuego cayera del cielo. ¿Y quién era Jezabel? Pues aquella mujer que instauró un culto a Acera, que había levantado profetas que no adoraban a Dios, y era un matriarcado eso, ¿sí? Acab era el rey. ¿Quién creen que mandaba? Jezabel. Ella era la que mandaba, pero era una bruja, porque no tenía un corazón para Dios. Ella levantó un culto contrario. Entonces vino el profeta y les aclaró a toda esa gente: espérense, lo que están haciendo no es así. Dios es de esta manera. Y les empezó a volver a enseñar a la gente quién era Dios. Eso es lo que nosotros hacemos a través de la predicación. ¿Cuántos de ustedes llegaron aquí pensando que Dios le gustaba o sea, prácticamente te castigaba con enfermedades, con pobrezas, con todo eso, porque así te lo enseñaron? Pero ese no es mi Dios real. Entonces la responsabilidad del predicador es aclararte quién es Dios en verdad. Pues eso hizo Elías. Pero pese a que hizo todas estas cosas, esta mujer habló cosas contrarias a su vida. Y lo peor es que este hombre prestó atención a esas palabras. Fíjate, vuelvo a leer el 19:1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, ojo, hay mensajeros que transmiten vida como hay mensajeros que transmiten muerte. Tú puedes prender las noticias y no te puedo garantizar que transmitan vida. Pero tú prendes
el canal de Fe y Gracia en YouTube y te garantizo que vas a escuchar vida, ¿sí? Bueno, pero esta mujer le mandó un mensajero al profeta y fíjate lo que le dijo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Este hombre escuchó esas palabras. Prácticamente querían matar a Elías. Pero ¿sabes cuál fue el peor error? No que él escuchara las palabras, porque tú vas a lo mejor escuchar palabras contrarias. A lo mejor de repente las deudas están hablando, la enfermedad está hablando, muchas cosas hablan. Pero yo no me tengo que rendir a esas palabras, porque siempre la palabra de Dios es vida. Amén. Lo malo de este hombre fue que prestó atención. Una cosa es que las escuches, pero inmediatamente que las escuches, pues deséchalas. El punto es que prestó atención. Y fíjate, vuelvo a leer. Les dijo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Pues, a los profetas de Baal, ¿qué crees que les hicieron? Pues los mataron. Entonces, ¿cómo se visualizó Elías? Muerto. Dime, y quiero que me digan, ¿en qué palabra de la Biblia Dios dice que desea tu muerte? Nunca, no dice, pero sí dice que Él no quiere la muerte del que muere. Sí habla que tu fin es vida eterna, eso sí lo habla. Entonces, ¿por qué aceptas la muerte como tu forma de vivir cuando el Dios de los cielos que habita dentro de ti ha hablado argumentos de vida para contigo? Lo que este profeta fue desenfocarse de escuchar al que tenía que escuchar y prestó atención a una mujer mortal. ¿Y cuántas veces tú prestas atención a las cosas que rigen la tierra? Cuando el que habita dentro de ti vino del cielo y vino a hablar cosas totalmente diferentes. Ahora mira, ponle algo ahí y quiero que vayamos a Salmos, capítulo 112, por favor. 7. ¿Ya la tienen? Fíjense, dice: no tendrá temor ¿de qué? De malas noticias. Ahora, yo quiero que comprendas que el sistema que rige la tierra se llama miedo. Jesús vino a librarnos de ese sistema, porque el miedo, así como la fe, viene por el oír palabras. Pero el miedo viene por el oír palabras que gobiernan la tierra y la fe viene por oír la palabra de Dios. Y lo único que te hace disfrutar el regalo se llama fe. Quiere decir que tú, al prestar atención a las cosas de la tierra, jamás te va a hacer elevarte, jamás. Porque lo único que te eleva es escuchar su palabra. Pablo les dijo: los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificarles y darles herencia. Pero el diablo, la muerte, el mundo y tu carne siempre van a emitir argumentos contrarios. El punto es a quién vas a prestarle atención. Porque ahí dice: no tendrás temor ¿de qué? Mira, no significa que no las vas a escuchar, porque así como Elías pueden venir malas noticias. Pero yo no quiero que actúes como actuó Elías en ese momento, porque Elías prestó atención a esas palabras. Y Dios no te ha llamado a meditar en el problema. Dios no te ha llamado a meditar en las circunstancias. Dios te llamó a meditar en su palabra. ¿Se acuerdan de Josué? La base de su conquista fue porque Dios le dijo: en mi ley meditarás de día y de noche. Y si tú llevas a cabo todo lo que dice ahí, Josué, serás prosperado y todo te saldrá bien. Son claves muy claras y precisas, pero que si tú las llevas a cabo va a detonar cosas extraordinarias en tu vida. Ahora, quiero que regreses a Primera de Reyes, por favor, y vamos a leer en el 19:3. Dice: viendo, pues ¿qué? Cuando tú escuchas palabras incorrectas, te van a hacer ver cosas y resultados de fracaso. Porque solamente escuchar la palabra de Dios va a generar un fin de eternidad y de buena aventura. ¿Se acuerdan? Miren, yo quiero que en su casa, ¿les gusta estudiar o no? ¿O a qué vienen aquí? Pues a estudiar, ¿verdad? A escudriñar, a conocer. Pues van a escudriñar la vida de Abraham.
Y yo quiero que cuentes cuántas veces le habló. No fueron 100 veces de la forma clara. Fueron de 3 a 4 veces las que le transmitió el plan. Pero esas palabras formaron un final de eternidad en la vida de Abraham. Al punto que Jesús un día predicó de Abraham y dijo, Abraham se gozó al ver mi día porque vio el final de la victoria. Cuando tú escuchas el mensaje correcto, vas a ver el final de victoria que Dios transmitió desde la eternidad para tu vida. Pero cuando prestas atención a palabras que no provienen del corazón de Dios, entonces puedes estar formando finales que Dios no ha establecido para contigo. Y eso fue lo que sucedió con Elías. Fíjate en el verso 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí ¿a quién? A su criado. O sea, llegó al punto Elías que dejó su ministerio porque ya no estaba enfocado en atender lo que Dios le estaba estableciendo. Escuchó palabras incorrectas que lo llevaron a ver cosas que no convenían. Entonces tú eres el que gobierna, gente. Eso es lo que yo hoy quiero enseñarles. Ni las emociones ni las situaciones tienen que determinar tu vida. Tu vida está determinada por lo que Dios habló desde la eternidad. No por lo que diga tu mejor amigo, por lo que digan lo que dice el banco, lo que dicen las noticias. Mi vida está gobernada y depende de lo que Dios habló hace más. Es más, de que siquiera dijera, sea la luz. Él ya en su corazón había formado mi final de victoria. Y eso es lo que tú tienes que aprender a nada más disfrutar. Pero tú eres el que ejerce el gobierno. Tú eres el que administras. Amén. Y tú decides qué entra y qué no entra. Amén. Tú decides qué escuchas y a quién no escuchas. Pero tú eres el que decide. ¿Vamos bien? Elías tomó una mala decisión. Escuchar a una mujer que es mortal y que transmitía palabras de mentira, en lugar de escuchar al Dios vivo. Dice que él se puso a escuchar, vio pues el peligro, se fue, dejó el ministerio. Y fíjate lo que dice en el 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Yahweh, quítame la vida, pues no soy yo mejor que quién. ¿Te das cuenta? Una palabra que salió de esa bruja. Ya visualizó su sarcófago. A lo mejor nada más fuiste con el médico por un dolorcito y ya visualizaste tu muerte. ¿Cuántas cosas pueden estar determinando tu vida que no son la palabra de Dios? Te lo digo, en tu vida el plan es que vivas la voluntad del cielo. Pero no en todos los hijos la voluntad de Dios reina. Porque no es la voluntad de Dios que su iglesia viva fracaso, que esté pobre, que esté enferma. Eso no es la voluntad de Dios. Pero tú puedes decir, sí, pero Dios es mi Dios y así. Pero entonces, ¿en dónde está el error? ¿O a qué estás prestando atención? Porque Dios nada más emite palabras de vida, y si tú recibes esas palabras y caminas conforme a esas palabras, créeme que la vida tiene que ser el resultado, nada más. Pero el punto es que a veces escuchas otras palabras que de una u otra manera lo único que buscan es tu muerte. Jezabel, ¿qué quería de Elías? Su muerte. ¿Y Elías qué aceptó? Muerte. Al punto que le dijo a Dios, quítame la vida, quítamela. Y esas palabras determinaron cosas más fuertes en su interior que lo que Dios había establecido. ¿Y cuántas veces escuchas palabras que a lo mejor suenan muy fuertes y a lo mejor el problema es inmenso? Pero una sola palabra de mi Dios tira todas esas palabras. Pero tú requieres decidir a quién vas a escuchar, qué es lo que vas a escuchar, porque lo que te conviene es escuchar lo que habla Dios. Lo que le emite es eternidad a tu vida. Yo quiero que estudien la vida de Enoc, por ejemplo.
Pero Enoc fue enseñado a escuchar la vida, porque él caminaba con Dios, escuchaba a Dios y Dios le iba diciendo, mira Enoc, esto es lo que establecí para el hombre, que nunca muera. Lo puse como gobernante de todas las cosas. Y Enoc, ¿qué hacía? Escuchaba, las recibía, las ponía por obra y hasta la fecha Enoc no ha muerto. Porque eso es lo que Dios anhela para ti, que nunca veas muerte. Que nunca veas muerte, pero quiere enseñarte a administrar tu ser para que deseches lo que tienes que desechar y recibas lo que tengas que recibir. Porque son palabras lo que gobiernan el universo. Y si tú escuchas las palabras correctas y ejerces el dominio conforme a esas palabras, tu vida va a estar yendo a otros niveles. A otros niveles. Porque es tu tiempo, gente. Pero tú eres el que manda. Ahora, Elías, fíjate lo que sucedió. Vamos a leer en el verso 5, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Yahweh la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino. ¿Qué palabras le estaba transmitiendo Dios? Vida, que se levantara. Oye, Jezabel envió un mensajero de muerte, pero Dios envió un mensajero de vida. Y ese mensajero le estaba dando palabras a Elías. Elías había recibido palabras que no habían venido del corazón de Dios. Y cuando tú aceptas palabras que no vienen del corazón de Dios, puedes estar experimentando muerte. Ay, Isabel, ¿qué quieres? ¿Que todo el tiempo escuche palabra? Amén. ¿Que todo el tiempo lea palabra? Amén. ¿Que solo me junte con gente que habla palabra? Amén. Conviértanse ellos a ti, dice, tú no te conviertas a ellos. A veces estás con gente de allá afuera y ni siquiera saben que eres cristiano porque hablas igual. Igual. Oye, pues dime, ¿qué publicidad le das a Dios? Cuando Dios la verdad es que es poderoso, es rico, sana, porque mi Dios es bueno. Pero la gente requiere darlo a conocer, pues el primero que tiene que disfrutarlo eres tú. Y Elías tenía que volver a recordar las bases de quién lo había llamado, quién lo sustentaba y quién lo iba a llevar al final de su andar. Porque Dios es fiel. Y si Dios te tomó es para mostrar en ti su capacidad. Pero requieres escuchar las palabras correctas y caminar en esta tierra conociendo a Dios, escuchando su voz, haciendo las cosas que Él te diga que hagas. Porque son instrucciones sencillas, pero es necesario inclinar nuestro corazón a Él. ¿Vamos bien? Miren, fíjense lo que pasó. Vamos a leer en el verso 9. Dice, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Yahweh, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Ojo, mira, estas palabras que ya está pronunciando aquí Dios, Elías tuvo que dejar de escuchar todo lo que su interior emanaba, como ya me quiero morir, ay, no, es que la situación está muy difícil, porque todo eso se vuelve un andar al punto que él no tenía ganas de nada. Comía y se dormía, comía, se dormía. ¿Cuántas veces así estás? Vas, trabajas, te acuestas, vas, trabajas, te acuestas, todo es rutina. Rutina, estás fastidiado, estás cansado y sí, te dices que Dios sobrenatural, pero pues no vives nada. ¿Pero por qué es? ¿Cuántas veces aquí escuchas una hora te tengo aquí, una hora? Pero son muchas horas las que estás allá. Pues necesitas ahí seguir escuchando a Dios. Mira, la gente cuando hace dagas es porque está ociosa y porque está escuchando cosas que no tiene que escuchar. Pero cuando tú escuchas a Dios, vas a hacer cosas extraordinarias, porque su palabra siempre te va a dirigir a hacer cosas extraordinarias. Amén. Ahora, fíjate lo que pasó. Para que él escuchara estas palabras, primero vamos a leer en el verso 11. Dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Yahweh. Y aquí Yahweh, ¿qué hacía? Pasaba. Mira, la presencia de Dios está dentro de ti.
Donde tú te pares, Dios se pasea. Cuando tú caminas, Dios camina. Al estar aquí, la presencia de Dios está en cada uno. Llegas a tu casa y ahí está la presencia de Dios. Pero ¿cuántas veces no eres sensible a su voz? ¿O no eres sensible a que Él está? Y llegas al punto de sentirte solo, de tener miedo, de tener muchas cosas. ¿Por qué no te sensibilizas a su voz? Porque un minuto en su presencia es mejor que cualquier cosa. Por eso David lo dijo: prefiero un día en tu presencia que 1000 fuera de ella. Porque él sabía lo que detonaba un minuto en su presencia, detonaba victorias cuando saliera de ahí. Jesús sabía eso porque cuando él estaba en tiempo de enseñanza con el Espíritu Santo, él sabía que al salir de ahí, la gente iba a ser sanada, la gente iba a ser restaurada, iba a ser consolada. Porque lo que detona la presencia de Dios en una persona son cosas extraordinarias. Pero tú tienes que sensibilizarte a su voz, porque su voz siempre va a hablar cosas excelentes para tu vida, siempre. Entonces este hombre no se había percatado que ahí estaba. Al punto que fíjate qué pasó. Dice: y aquí Yahweh que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Yahweh. Pero Yahweh no estaba ¿en qué? Oye, puede haber situaciones, puede haber circunstancias, pero tú no tienes que prestar a eso. Tienes que sensibilizarte a la presencia de Dios y recibir que de lo que Él emana va a destruir todo eso que se levanta. Fíjate, dice: y tras el viento un terremoto, pero Yahweh no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Yahweh no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y qué más, y delicado. Y cuando lo oyó, ¿qué? Cuando dispuso su corazón, ahora sí, atender a Dios, en lugar de atender a todo el pleito interno que tenía, entonces pudo percatarse de que la presencia de Dios estaba ahí. Miren, a veces puedes no estar emitiendo palabras contrarias, pero meditarlas es un problema muy fuerte. Y eso es lo que le pasaba a Elías. Elías escuchó y para que él hablara que se quería morir fue porque de verdad visualizó cosas tremendas que Dios jamás habló. ¿Cuántas veces tú escuchaste un argumento? A lo mejor alguien en la ira, tu papá te dijo algo y ya empiezas a visualizar: ay, es que no me quiere, ay, es que esto, ay, es que lo otro. Y empiezas a hacerte un drama que si te pudieran dar un premio, te lo ganabas, ¿no? Porque a veces así hacemos de las cosas un drama. O sea, situaciones siempre va a haber, pero tienes un Dios poderoso y tienes que percatarte que su presencia habita dentro de ti. Eso fue lo que tuvo que hacer Elías. Porque Elías prestaba atención a otras cosas, prestaba atención a cosas que había en su interior que Dios no había puesto. Y por eso yo te decía, sobre lo más preciado tienes que guardar tu corazón. Y tu alma necesitas guardarla con diligencia. Porque las emociones y los pensamientos, si no los administras bien, pueden llevarte a hacer cosas que no convienen y que destruyen. Por eso tu meditar tiene que ser en la palabra. Ahora, fíjate, dice que le dijo Dios en el 13: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Yahweh, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado ¿a qué? Le estaba dando un discurso Elías de los problemas que estaban aconteciendo. El punto es que él estaba escondido y no estaba haciendo nada para que eso cambiara. Y Dios, cuando habla cosas, es para que cambien. Por eso el hacedor no es el que oye, el hacedor es el que, lo que oyó, el bendecido, perdón, es el que oye y lo hizo. Ahora, mira, fíjate, dice, todavía le dijo: solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Yahweh: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás ¿a qué? A Hazael. Y ya le empieza a decir, en pocas palabras Dios le dijo: levántate porque todavía tienes cosas que hacer.
Levántate porque es necesario, que todo eso que me dices, es necesario que alguien actúe en contra de eso. Y lo único que puede transformar es la transmisión de mi palabra. Lo único. A veces a lo mejor así con Dios ya disfrutas porque ya sentiste su presencia. Pero empiezas, es que Señor, mira esto, y luego la gente así, y yo estoy pasando, sí, qué bueno. Ve y habla a esas situaciones. Ve y ponte a orar. Ve y actúa. Pero si te sigues quejando, no va a servir de nada. Lo están recibiendo. Si yo hablar el problema o decirle a Dios un discurso, Dios ya sabe de lo que estoy pasando. Lo que Él requiere es que tú prestes atención y hagas las cosas que Él te diga que hagas, porque es la única manera que las cosas van a cambiar. Problemas toda la gente tiene, pero tú tienes un Dios poderoso. Y cuando tú escuchas sus palabras y las pones en práctica, todo tiene que cambiar. No es saber si cambia, es que todo tiene que cambiar. Porque cuando tú hablas la palabra, cosas diferentes suceden. Cosas diferentes. Pues eso fue lo que tuvo que entender Elías. Le estaba diciendo, mira Dios, esto. Dios le dijo, sí, pues ve y levántate. Y tú vas a hacer esto y aquello. Pero la obra sigue, Elías. Tú puedes estar escondido tras las situaciones, puedes estar meditando, pero los días siguen pasando. Lo que tú te tardes en hablar, lo que tú te tardes en accionar, va a ser lo que te vas a tardar en palpar. Por eso dice que lo hagas con diligencia. Ser diligentes. Miren, vamos a Éxodo, por favor. Y quiero enseñarte esa parte de sensibilizarte a su presencia, y cuando escuchas su voz, cuando escuchas sus palabras, eso te va a llevar a detonar cosas diferentes. En Éxodo, y les voy a decir algo de lo poco que transmitimos en el campamento. Pero en el capítulo 33, Dios escogió un hombre. Éxodo 33, vamos a leer desde el versículo 12. Dios escogió un hombre llamado Moisés. Él adquirió conocimientos de Egipto. Dios lo tuvo que sacar de Egipto para enseñarle cuestiones diferentes. Pero Moisés tuvo que ser enseñado a escuchar la voz de Dios. Moisés tuvo que ser sensible a su voz. Y algo que llegó al punto de entender Moisés era que la base de toda victoria es la presencia de Dios en la vida de una persona. Lo que tú requieras no está de forma externa. Lo que tú requieras está dentro de ti. Dios ha venido a permanecer en ti para hacer cosas extraordinarias. Porque donde Él está, lo extraordinario sucede. ¿Lo están recibiendo? Moisés lo entendió a tal punto, fíjate, en el 33 versículo 12. Pues Moisés iba a enfrentar cosas, pero dijo Moisés a Yahweh, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Dios habla un plan extraordinario a tu vida, amén. La ventaja, gente, es que no depende de ti el cumplimiento, o que no es en tus fuerzas. Es Él en ti. Y fíjate lo sorprendente, porque le dijo Moisés, bueno, tú me das tus planes, Dios, pero tú no me has dicho quién va a ir conmigo. Y le dijo, sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia también en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que, ¿qué? Te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia, ¿qué? Irá contigo y te daré. Ahora, quiero que se agarren, porque Jesús, cuando empezó a operar su ministerio, lo hizo a través de la presencia de Dios. Y por eso cuando sus discípulos estaban tristes, cuando les anunció que iba a partir, les dijo, no se preocupen, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría. Y el Consolador es el encargado de transmitirte palabras de vida, aunque en el mundo escuches palabras de miedo. Aunque allá afuera escuches palabras de muerte, requieres meterte a su presencia, porque de ahí van a emanar palabras de vida para que destruyas todo lo que se está levantando. Por eso Moisés le dijo,
Y le dijo, declárame quién va conmigo. Y Dios le dio una garantía que respaldaba el pacto. Le dijo, mi presencia irá ¿con quién? Contigo y te daré descanso. Los dos pactos que Dios ha establecido en la historia los ha respaldado con lo mismo, su presencia. Porque la garantía en el antiguo pacto era su presencia, que le dijo a Moisés. Y la garantía en el nuevo pacto dice que las arras, nuestra garantía, ¿quién es? El Espíritu Santo. Porque el Consolador es el encargado de hablarte, de decirte lo que hay en el corazón de Dios para que actúes conforme a eso y deseches todo lo que no proviene de su interior. Cuando tú te metes en su presencia, vas a escuchar palabras de vida. Jamás vas a escuchar muerte. Y cuando tú escuchas esa palabra, esa misma palabra genera sanidad a todo tu ser. Porque su palabra es medicina a nuestro cuerpo. Es medicina. ¿Quieres guardar irreprensible tu cuerpo, tu ser, a la venida del Señor Jesús? Necesitas pasar tiempo con Dios. Porque lo que tengas ahí va a ser lo que vas a hacer allá afuera. Y vas a trascender. Vas a trascender. Por eso le dijo en el 34:10, fíjate, ahorita vamos a ir al nuevo. Pero Dios le contestó a Moisés, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Yahweh, porque será cosa tremenda la que yo haré ¿con quién? Contigo. Esas palabras salieron del corazón de Dios. Esas palabras tómalas, tómalas, porque han hecho rema en mi vida desde que Dios me habló que con esto íbamos a hacer ese evento. Pero esto tiene que ser casi un eslogan para ti. Pero el pacto que Dios ha establecido contigo es para que trasciendas. Vives ahora dependiendo del pacto que Jesús estableció. En el mundo, gente, hay muerte, hay angustia, hay miedos. Pero Dios te quitó de esa condición a través de Jesús. Ahora has sido libre y ahora dependes de un Dios vivo. Que si tú escuchas las palabras correctas, vas a empezar a trascender y se va a cumplir esa palabra donde Él hará cosas tremendas que no ha hecho con nadie. Porque aunque médicos hubieran emitido argumentos contrarios a ti, su palabra ha hablado un argumento más importante. Y eso es lo que tienes que recibir. Eso es lo que tienes que recibir. Oye, el testimonio que escuchaste hace ratito, eso es lo que mi Dios hace. Eso es lo que hace. ¿Qué tienes que hacer? No oírlo de allá afuera. Ya, bueno, vendrán malas noticias. ¿Qué tienes que hacer? Desecharlas. No lo acepto en el nombre de Jesús. Y empezar a hablar la verdad. Y cuando tú hablas lo que Dios empieza a transmitirte, se va formando un panorama diferente. Y primero, pues lo vas a ver en lo sobrenatural, pero va a llegar el tiempo en el que lo vas a palpar en lo natural. ¿Por qué? Porque su presencia, gente, emana lo que hay en el corazón de Dios. Si alguien conoce el corazón de Dios, es el Espíritu Santo. Por eso es tan importante que tengas relación con su presencia, porque necesitas escuchar las palabras correctas para que tu forma de hablar cambie. Mira, vamos a Juan, por favor. Vamos rápido, porque quiero enseñarte eso de cómo Moisés le dijo, si tú no vas conmigo, yo no quiero ir, no quiero. En Juan, capítulo 16, versículo 6. Miren, vamos a leer desde el 5. Dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado su corazón. Pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, ¿qué dice? Se los enviaré. Ahora vete al capítulo 14, versículo 16. Dice, y yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará con ustedes. En el verso 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿él qué hará? Nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Quieres vivir la totalidad del plan?
necesitas escuchar a la persona correcta. Y la persona correcta se llama Espíritu Santo. Lo que fluya de Él, si lo crees, lo vas a vivir. Eso sí es lo que tienes que permitir que entre. No los problemas, no las situaciones, no los chismes. Por eso dice tan claro Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni se sentó en silla de escarnecedores. Oye, ¿para qué te juntas con gente que ni te conviene? O una de dos, horas para que los enmudezca y tú seas el que hable. O la otra es que de veras te los pintes tu raya. ¿Por qué? Porque las palabras son muy sutiles. Y si hay un descuido de tu parte y las recibes, te pueden poner en la postura como Elías, de desear aún su muerte. De desear aún su muerte. Mira, el otro día íbamos entrando, fuimos a una fiestecita de un niño y en la entrada ya ves que te piden la credencial. ¿Cuál es la labor del policía? Pues nada más pedirte la credencial y anotar tus datos y dejarte entrar, ¿verdad? Yo no sé hasta cómo la pusieron de profeta. Porque andaba diciendo una sarta de tonterías. No, yo no traía su credencial, yo traía la mía, pero él empezó a decir, bueno, no tienes cuidado que esto y que si pasa un accidente y lo otro. Y nos quedamos así porque en un minuto vociferó muerte y cualquier descuido te puede llevar a fracaso. Yo no sé quién, ya vi quién lo mandó porque era un mensajero del diablo. Casi, casi. ¿Y cuántas veces así viene gente y te dice, ay, te ves muy mal, demacrada? Pues tú dile, ay, pues oro por tus ojos o qué, porque estás muy ciega. ¿Cuántas veces permites cosas contrarias en un momento? Nada más basta un momento porque el diablo es tan sutil. Pero si tú aprendes a desechar esas palabras en el momento, es para que no las estés meditando. Por eso dice que la herencia que Dios te ha entregado es que condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Todo lo que no proviene, todo lo que no me lo dijo Dios, condeno esa lengua en el nombre de Jesús y declaro, Señor mío, que tu mandamiento de vida es lo que yo vivo en el nombre de Jesús. Eso es lo que tienes que retener. Ahora Jesús les habló del Consolador. ¿Por qué? Porque lo anunció desde Isaías. Mira, vamos a Isaías. Capítulo 51, versículo 12. ¿Ya la tienen? Fíjate con lo que empieza el versículo. Yo, Dios hablando, yo soy tu Consolador. Pero inmediatamente le dice, ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Y ya te has olvidado de Yahweh tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra, ni le faltará su ¿qué? Su pan. En el 15 dice, porque yo, Yahweh, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Yahweh ¿de qué? Si te fijas, la base es que Él es tu Consolador y Él es el que te transmite las palabras correctas. Pero ¿por qué empieza a describir el 13 y el 14? Porque describe una persona que empieza a escuchar cosas contrarias, se pone a ver la labor del enemigo y vive la muerte, sin recordar que Dios es tu Hacedor y Él es el que habita dentro de ti. Yo no sé lo que el mundo hable en contra de ti, lo que digan, pero lo que digan delante de Dios es ceniza, no sirve. Y lo tienes que desechar, así como así como no te pondrías un trapo viejo y lo tirarías. Es más, chavos, ¿qué hicieron con la ropa de lodo que quitamos allá? ¿Se la trajeron? ¿Quedó servible? Olía horrible. Mira, olíamos. Yo creo que pasábamos por es que eso tenía de todo. De todo. Nos daban pesos, yo creo, y nos invitaban a comer o a darnos un baño. Pero así como te quitaste eso, es como tienes que quitarte palabras contrarias, palabras de muerte, porque si no salieron de la boca de Dios, yo no tengo por qué aceptarlas a mi vida. Por eso Dios empieza hablando, yo soy tu Consolador. El diablo tiene su función, pero a él no le escuches.
A Él no le atiendas. Yo soy tu hacedor, yo soy el que te hice, el que te formé, el que te he establecido. Y te conviene escucharme a mí. Por eso dice en el 16, y en tu boca he puesto mis palabras y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra y diciendo a Sión, pueblo mío, eres tú. Porque lo que recibas de su presencia, lo vas a hablar. Y todo se tiene que alinear esa palabra. No es saber si, sino que todo al nombre de Jesús se dobla. Por eso lo que yo recibo de órdenes de Dios, que las hable, tengo que hablarlas, porque entonces mi Padre actúa y las cosas se detonan. Pero tienes que prestar mucha atención a quien escuchas. Dios es tu Dios. El diablo su labor, ahí lo dice su labor es afligir. Entonces cuando estás afligido, ¿a quién escuchaste? ¿Al Padre? Sí, te voy a decir qué Padre escuchaste. Mira, vamos a Juan capítulo 8. Y Jesús se los aclaró, porque les describió a dos, al Padre real y al Padre pirata. Se los describió. ¿Por qué? Porque la gente, tú y yo estábamos más acostumbrados a escuchar las cosas malas que a escuchar las cosas buenas. Fíjate lo que dice. Vamos a leer Juan 8, capítulo 8, versículo 38. Fíjate, yo hablo, Jesús hablando, lo que he visto cerca del Padre. ¿Cómo está escrito Padre? Con mayúscula. Este se refiere a nuestro Dios. Amén. Pero inmediatamente dice, y ustedes hacen lo que han oído cerca de vuestro Padre. ¿Con qué está escrita? Entonces es una diferencia. ¿Sí? Por eso Dios habla, tienes que poner atención hasta cada acento, como cada coma, como cada punto, porque Dios lo puso por algo. ¿Sí? Entonces describió a dos. Jesús daba a conocer al Padre y hablaba cosas diferentes. En ese momento ve cómo lo estaban atacando. Porque Jesús estaba hablando cosas diferentes. Y luego lo juzgaron de loco porque le llamaba a Dios Padre. Y nadie podía llamarle Padre. Él era el Hijo, él era el primero. Entonces lo estaban juzgando de loco. Y lo atacaban, pero él les dijo, miren, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. ¿Y ustedes hacen lo que han oído cerca de su Padre? Hablaban diferente. Los que hablaban muerte, ¿qué papá tenían? A Satanás. ¿Y quién era el único hijo de Dios? Jesús, el único que tenía un lenguaje diferente. Entonces, cuando estás afligido, cuando estás angustiado, cuando estás pasando por broncas y las estás hablando, ¿a quién escuchaste? A otro que ya ni le perteneces, porque fuiste comprado a precio de sangre y ahora eres hijo de Dios. Hijo de Dios. Por eso dice en el verso 43, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. La gente sin Cristo es incapaz de escuchar la palabra de Dios. La puede oír, pero no entender, porque la fe es lo que te hace entender. Y la fe es lo que Dios te ha entregado para disfrutar de su reino. A ver, dos. Hay dos padres, ¿sí? Uno, que es el padre de mentira, que es el diablo. Y hay dos clases de personas aquí en la tierra, los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Ahora, eres capaz de escuchar su voz, así como Elías tuvo que percatarse de que Dios estaba ahí y que tenía que escucharle. Eso es como tú tienes que hacerlo. Tu derecho es escuchar a Dios, no las situaciones. Ya fuiste librado de ese sistema. Amén. Por eso voy a terminar el verso 44. Ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. ¿Y padre de qué? De mentira. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo ya soy hija de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tú tienes que escuchar las palabras que hay en el corazón de Dios, que son transmitidas por el Espíritu Santo, para que entonces tú puedas hacer frente a todas esas cosas que se quieren levantar en contra tuya. Porque un argumento de Dios te decía, derrumba 1000 que el diablo hubiera emitido. Pero esas palabras van a ser direccionadas por Dios. Miren, gente, no es repetir por repetir.
No es yo agarrarme 1000 citas y como letanía decirlas. Eso no sirve. Si yo voy a leer 1000 citas es porque el Espíritu Santo me está enseñando, porque Él me va a hablar a mi interior, pero Él puede que te diga, hey, vas a decir esto. ¿Qué hacía Jesús? Dice, yo no hablo nada por mi propia cuenta, sino que hablo las palabras que el Padre me diga, que yo habla, y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Cuántas veces a una situación, pues estás, háblele y háblele, pero a veces ya nomás lo haces de dientes para afuera sin creerlo? Por eso la palabra opera de esta manera. Estás pasando por situación de enfermedad, métete a lo que dice el pacto. Amén. Medítalo. Que se haga uno contigo al punto de que deseches todo argumento de muerte, de dolor, de fracaso. Deséchalo. Y de tu interior van a fluir las palabras correctas para cambiar esa situación. Así habla. Dile, Señor mío, tú me dices las palabras correctas. En una ocasión yo les platicaba, vino una señora que llorara por él al final de una predicación y yo creo que esperaba una oración muy, muy, muy larga. Y Dios nomás en ese momento me dijo, hey, ordeno sanidad en el nombre de Jesús y al salir eso va a deshinchar. Fue todo. Ya se puede ir. Ah, gracias. Y ya se fue. Al siguiente fin me vino a dar testimonio que al salir sus manos habían sido sanadas, ¿no? Pero son órdenes que Dios te transmite, que des. ¿Qué tienes que hacer? Meditar en su palabra, estar en comunión con Él. La muerte deséchala, ya no tiene cabida en tu ser. Escucha su lenguaje, pon un cerco en tu alma. No aceptes pensamientos de muerte. Oye, que estás viendo cosas en tus hijos, no los aceptes. Dime en qué palabra dice que tus hijos experimentarán muerte repentina, que tus hijos serán rebeldes sin causa. Dime en qué cita dice eso. No dice, entonces no las tienes que hablar, punto. Si Dios dice palabras a mi vida, son las que yo tengo que hablar. A mis hijos, a mis generaciones, a mi cuerpo, porque es lo único que tiene que escuchar. Si tu cuerpo de repente te dice, estás muy fregado, pues te callas en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque mi cuerpo tiene que responder a la palabra de Dios. Ordena vida a ese ser, ordena que se rejuvenezcan, ordénale a tus piernas, ordénale a tu circulación, a tu cuerpo, pero todo el cosmos tiene que escuchar lo que rige el universo y eso es la palabra de Dios. Háblale a tus hijos, háblale a tus finanzas, háblale a tus negocios, escucha las palabras correctas. Ya no escuches al padre de mentira que es el diablo, escucha a tu Padre que es Dios y habla su lenguaje y vas a ver cómo ese lenguaje transforma el ambiente de todo lugar. Amén. Hemos aprendido. Escucha su palabra. Mira, hoy es el día de nuestro Dios. Aquí empezamos la semana con los domingos. Tú vas a venir todos los domingos con una actitud diferente. Porque lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado vas a estar haciendo lo extraordinario. El domingo vienes una vez más, recibes y empiezas a hacer. Vienes, recibes y empiezas a hacer. Pero toda tu semana busca de Dios, busca conocerle más. Dile, Señor mío, soy tu hijo, mi derecho es escucharte. Porque mira, si tú lees en el verso 47, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Entonces, Señor, aquí estoy, háblame. Dime cómo le ordeno a mi situación, dime cómo le ordeno a mi escuela, dime cómo le ordeno a mi cuerpo. Ya no chiqueen la carne. Ya les he dicho que si te quieres chiquear, diles, chiquéenme. Pero no aceptes el dolor, no aceptes la enfermedad, no aceptes la muerte en ninguna de sus personalidades en tu ser, ni en tu vida. Amén. Las cosas que se levantan están diseñadas para que tú digas, ya Jesús, ven por favor el rapto. Pero no, Él viene y nos vamos a reunir con Él en las nubes, pero que venga con una iglesia gloriosa y que cuando lleguemos ahí, Señor, me entregaste todo esto y todo esto hice. Prometiste esto y esto viví porque te creí, Señor, porque tú eres fiel. ¿O cómo quieres llegar a dar cuentas? No, Señor, es que de veras te manchaste conmigo. No, te va a decir, espérame, eso yo no lo hice. Mi lenguaje era diferente y mi palabra era una. No sé a qué Biblia te encomendaste, pero la que yo entregué es suficiente para librarte de situaciones. Si está en el libro,
Si está en la Biblia, lo tienes que vivir. No importa lo que venga. Si está en la Biblia, está respaldado por Dios. Y Él lo juró. Así que créelo, punto. Que se levanten cosas, mi Dios argumentó algo diferente y yo le creo a Él. Desecha todo lo demás, reprende lo que tengas que reprender, pero establece la verdad del Evangelio en tu vida. Amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios.